Desde luego hay todo un trabajo social y educativo hacer con respecto al personal clínico, médicos, enfermeros, todo el personal que asiste a enfermos y enfermos terminales, porque indudablemente no es solo para el enfermo terminal, sino para todo el entorno, toda una educación para la muerte, que es esencial, porque si no hay educación para la muerte, no hay educación para la vida. La conciencia es tan única, tan singular, tan particular, que verdaderamente no podemos muchas veces anticipar lo que va a ocurrir con ese ser. Pero indudablemente sí podemos crear las mejores condiciones. Y las mejores condiciones, desde mi punto de vista, son educativas, son educacionales. La persona tiene que empezar a saber que no muere, tiene que empezar a perder ese miedo, tiene que estar mucho más dispuesta para manejarse con naturalidad en otros estados de conciencia, que son los que inmediatamente van a empezar a actuar en cuanto, pues la vida del cuerpo cesa. Yo hablo de lo que conozco, más allá de toda mi formación académica, pero todo esto es una investigación independiente en la que yo he sido el participante, el observador y el participante. Yo empecé a tener estados ampliados de conciencia a partir de un momento dado y experiencias que me permitían expresarme con total naturalidad en ese ámbito que va más allá de lo que sería la vida sensorial o la vida de vigilia que vivimos aquí, en la que estamos enchufados a los sentidos. A partir de ahí yo empecé a tener experiencias muy claras y muy directas con poblaciones de fallecidos que observaba cómo quedaban en esa condición después de la muerte. Lo que ocurre en el momento post-mortem, en el momento en que la persona ha fallecido y, como decíamos, no tiene toda esa educación con respecto a lo trascendente, a qué pasa conmigo cuando ya estoy allá, ya he cruzado ese umbral, que la persona se suele quedar encerrado en su mundo mental, en todos los recuerdos que arrastra, que ha podido arrastrar de su última vida humana, acontecimientos traumáticos, cosas no resueltas, temas que verdaderamente no consiguió llevar a término y han quedado ahí con un grado implícito de emocionalidad, de resentimiento, de ira. O sea, cualquiera de estos estados emocionales atasca al individuo, atrapa al individuo en el periodo post-mortem y lo puede dejar por eternidades. La persona ya nace con lo que denomina un trauma nuclear, que es una condensación de un sufrimiento acumulado en toda su evolución en el caos, en el pasado. Yo admito de una manera fehaciente, por mi vivencia personal, que efectivamente esta no es ni la primera ni la única vida. Nuestra trayectoria evolutiva se extiende desde muy atrás y continúa hasta el infinito. Entonces, en toda esa trayectoria, que incluye vidas humanas, incluye experiencias multidimensionales en otros lugares del cosmos, la conciencia, que evoluciona sin cesar, ha ido acumulando, como digo, experiencia y también material residual de toda esa vivencia en el caos, en la ignorancia y en el desconocimiento de las cosas. Entonces nacemos ya con un capital, nacemos con un contingente de temas que necesitamos resolver y necesitamos resolverlos aquí, en la vida humana, que es probablemente donde se generaron. Entonces la vida humana nos da esa plataforma de experiencias, ese escenario para la vivencia de nuestra realidad y poder aquí drenar los miedos y el dolor. Para evolucionar conscientemente hay que tener una gran vocación de transformación, o sea, hay que quererlo verdaderamente. Yo suelo decir que no viene solo. Hay que hacer un esfuerzo contracorriente. Lo mismo que el salmón para reproducir la vida y perpetuar la vida, nada contracorriente, un poco el ser humano estamos ahí, en ese desafío. Si nos dejamos llevar por la inercia de esta vida objetiva, materialista, sensorial, no vamos a conseguir gran cosa. Vamos a mejorar algunas condiciones de vida, vamos a ganar en estatus social, pero todo lo que es el tema interno no va a emerger. Hay que tener hay que tener muchas ganas. Yo digo que hay que tener hambre. Hay que tener hambre de conocimiento, hambre de trabajo interior. Trabajar con los miedos es la clave. Empezar a ver a qué le tengo miedo y nombrar el miedo. Ponerle nombre al miedo. Es miedo a la soledad, es miedo al rechazo, es miedo al abandono, es miedo a la humillación, es miedo a equivocarme. Vamos a ir ahí haciendo como un listado de miedos preliminar
que si vamos trabajando a fondo con esto, vamos viendo que al final no hay tantos miedos en una persona. No tenemos ni vida suficiente ni recursos para tener para convivir con tanto miedo. En realidad al final hay un miedo central. Un miedo central que nos empieza a definir la naturaleza del trauma que subyace. Lo que yo he ido dándome cuenta es que una persona que vive en un estado interno de miedo, de ansiedad por todo, que eso le genera pues rabia, bronca contra la vida porque yo no tengo esto y los demás lo tienen, o sea, esos estados que son tan comunes, desgraciadamente, ¿no? Son tan habituales, lo que me he dado cuenta es que crean adicción. O sea, todo lo que sea la negatividad, la densidad, la intensidad emocional es altamente adictiva. Yo diría que es el componente más adictivo de nuestra naturaleza, mucho más que cualquier droga. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona está sometida a una gran presión, ya sea generalmente es por miedo, porque el tema central es el miedo, ¿no? Miedo a que me despidan, miedo a que me echen la bronca, miedo a que ahora me dejen, cualquier cosa. Cuando una persona está muy sometida a una gran presión interna, el cuerpo, que es un instrumento adaptativo a la vida, se prepara en eso. Igual que los animales, igual, porque en eso participamos de un comportamiento animal. El cuerpo se prepara ya sea para el ataque o ya sea para la huida, ¿sí? Solo que la diferencia entre los animales y el humano es que el animal realmente ataca y puede morir en el ataque o no, o huye y se salva o no. O sea, culmina sus acciones, no se queda pensando, tendré que atacar o no, pues tal vez me conviene quedarme detrás de un árbol. No, el animal cumple hasta el final su cometido. El humano no, porque tiene la capacidad de pensar. Entonces el humano se queda dando vueltas y rumiando, y le voy a decir y no le voy a decir y me convendría de esta manera, o una vez que ha ocurrido la situación se ha callado y después le tendría que haber dicho. O sea, hay todo ahí una activación que ha producido el cuerpo para defenderte, argumentar, posicionarte en la vida y después aquietarte de nuevo, que el humano no consigue hacer. O sea, es una sociedad tremendamente adictiva en cuanto a estados de ánimo catastrofistas, extremos, de mucha ansiedad, de miedo que evoluciona hacia el terror, y todo esto hace que terminemos viviendo en un componente donde las sustancias bioquímicas que provee el cuerpo para acometer determinadas circunstancias vitales, al no liberarse completamente, quedan en el torrente sanguíneo. Quedan en el torrente sanguíneo y se van eliminando a fuerza de darle vueltas. Te puedes pasar 3 días repasando el debate, la discusión que tuviste con tu pareja, con tu jefe, con la vecina de al lado, hasta que se agota todo ese componente de catecolaminas, de adrenalina, o sea, corticoides, todo lo que está en sangre. Pero no han pasado 3 días que ya has vuelto a entrar en otra situación. Y si no has entrado de forma natural porque la vida te ha provocado, vas a provocar tú esa situación. Estamos viviendo algo que, de una manera que aleja completamente al ser humano de su naturaleza esencial. Lo que parece que no nos terminamos de plantear nosotros los humanos es que hemos venido aquí a ser felices y que además se puede. Vivimos en un planeta que es una joya del universo, con recursos. El humano está perfectamente equipado para disfrutar de todo lo que tiene a su alrededor. Y sin embargo pareciera que, bueno, que hemos ido encaminándonos hacia la dirección como opuesta. O sea, le estamos dando la espalda a todo aquello que nos es dado de forma natural y que contribuye al bienestar, al equilibrio y al gozo de la vida. Entonces parece ser que estar vivo es estar muy preocupado, estar amargado, estar permanentemente en tensión, y todo esto estamos viendo que, bueno, pues también se usa y se manipula desde factores y situaciones sociales, socioeconómicas, sociopolíticas, culturales, que llevan a que verdaderamente, bueno, pues la vida parezca que tiene que ser un campo de batalla, ¿no?, permanente. Vivimos en la escasez constante cuando el mundo y la vida es abundancia plena. Y aquí estamos en esta realidad que parece que siempre nos está faltando algo cuando nos sobra de todo, ¿no? Y la naturaleza te lo indica. Hay oxígeno permanentemente,
el sol sale todos los días, las temporadas se reciclan, o sea, la vida nos está hablando, nos da señales de que solo hay vida en el universo. Y los únicos que nos empeñamos en vivir en la escasez y en la muerte somos nosotros, cuando ni hay muerte ni hay escasez.